La inclusión de empresarios y representantes del mundo económico respondía a una especial intención de los soviéticos de atacar al capitalismo, demostrando la facilidad con la que el patrón se convierte en opresor y criminal, así como la conexión del dinero con la guerra. Se acusó al ministro de Economía alemán, Heinrich Schardt, a quien imputaron el delito de haber esquilmado las riquezas de los países ocupados, y también se intentó incluir al máximo empresario de las industrias armamentísticas, Gustav Krupp, aunque finalmente se le descartó por su avanzada edad. Sí estuvo Walter Funk, que había sucedido a Schardt en el Ministerio de Economía. Años más tarde, diferentes investigaciones demostraron la implicación de otros empresarios que habían podido estar imputados en el juicio principal de Nuremberg, como por ejemplo los máximos responsables de IG Farben, la industria química fabricante del gas Ciclón B, empleado en las cámaras de gas, y además fue elaborado con mano de obra esclava facilitada por el ejército de entre los presos de los campos de concentración. Era buenísimo, porque el ejército cobraba unos marcos por cada preso que ponía a trabajar en las fábricas y a su vez pagaba por el producto que los propietarios de la empresa habían diseñado y que fabricaban, y además siendo conscientes de su destino. Así se enriquecían así con la muerte de millones de personas. Los acusados por haber ocupado altos cargos en el gobierno o en el partido nazi fueron Wilhelm Frick, Albert Speer, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Martin Bormann, Franz von Papen y Baldur von Schirach. Aunque no constaban imputaciones concretas por actuaciones crueles o violentas, se les consideraba creadores del monstruo nazi que devastó Europa. Otros mandatarios de menor nivel, pero con un marcado carácter antisemita y violento, fueron Arthur Seyss, Julius Streicher, Fritz Sauckel, respecto de los cuales sí había constancia de atrocidades concretas de las que acusarlos. Por tratarse de militares de alta graduación, fueron imputados Karl Donitz, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl y Heinrich Raeder, aunque la acusación contra ellos era bastante débil. Algunos de los sentados en el banquillo se incluyeron además para sustituir a las figuras principales que se habían suicidado. Así, Keitel ocupó el lugar de Hitler, Kaltenbrunner el de Himmler y Fritze el de Goebbels. Todos ellos eran los segundos de los fallecidos. Pese a las numerosas listas que se elaboraron, hubo ausencias importantes motivadas por el desconocimiento que los aliados tenían de ciertos aspectos internos de la maquinaria nazi, o de lo que realmente había ocurrido, ¿no? Un ejemplo es el de la citada IG Farben, empresa que llegó a construir un laboratorio de fabricación junto al campo de Auschwitz, debido a la demanda de gas que debía satisfacer. Otro ejemplo de falta de conocimiento fue el de Heinrich Müller, jefe supremo de la Gestapo, cuya notoriedad y crímenes pasaron desapercibidos para los aliados hasta meses más tarde. En cuanto a las organizaciones del régimen nazi, las negociaciones entre los aliados redujeron las 16 iniciales que pretendían los norteamericanos a las 8 que finalmente se sentaron en el banquillo. Fueron las siguientes: el gabinete del Reich, las SS, las SA, el Servicio de Inteligencia, la Gestapo, el NSDAP, o Cuerpo de Mandatarios, y el Estado Mayor del Ejército alemán. El partido nazi fue representado, además de por su ideólogo y por sus mandos, por el representante de las juventudes hitlerianas. La primera lista pública de acusados se presentó el 29 de agosto y la definitiva el 5 de octubre, si bien las discusiones se mantuvieron hasta el momento mismo, del inicio de las sesiones. Comienza el proceso. El 18 de octubre del 45 se celebró una sesión preliminar presidida por el juez militar ruso Yona Nikitchenko en la ciudad de Berlín, en la misma sala que pocos meses antes había albergado el proceso contra algunos de los oficiales alemanes que trataron de acabar con Hitler en la Operación Valkyria. Pero el verdadero juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 a las 10:30 de la mañana en la ciudad de Nuremberg, cuando los 21 acusados entraron en la sala presidida por el juez británico Geoffrey Lawrence, elegido por el resto de sus compañeros por su prestigio jurídico y haciendo honor al papel desempeñado por el Reino Unido en el conflicto. Del listado de 24 acusados se había retirado el nombre del ya citado Gustav Krupp, Robert Ley se había suicidado y Martin Bormann no había podido ser detenido y se le juzgaba en ausencia. El fiscal estadounidense abrió el proceso leyendo el acta de acusación de 24.000 palabras, para lo cual necesitó toda una sesión. El segundo día, el letrado de Göring
presentó una moción con la que intentó invalidar todo el juicio. Su argumentación pues, se basaba en el ya mencionado principio, ¿no?, del nullo crimen, nula pena sine lege, y tras un análisis de las leyes internacionales en vigor, concluyó que ninguna de ellas contemplaba una sanción para el caso de guerra de agresión, ni para los estados ni para los individuos. Además, impugnó la validez del tribunal por carecer de carácter internacional. Dijo, los jueces de este tribunal de hecho proceden solamente de los estados que durante la guerra estuvieron del otro lado de las trincheras. Así, la parte se convierte en el todo, autora de los cargos, de la ley penal, acusadora y juez. El tribunal se limitó a desestimar la moción, señalando que explicaría su rechazo en la sentencia. A continuación, los acusados fueron preguntados uno a uno si se declaraban culpables o inocentes. El primero en responder fue Hermann Göring, que pretendió pronunciar un alegato, pero fue interrumpido por el presidente, que le exigió: usted limítese a contestar. Contrariado, se declaró inocente, al igual que el resto de los acusados. Durante los primeros días, los norteamericanos expusieron la parte de los cargos que les correspondía. El 26 de noviembre la atención se centró en la acusación de haber preparado una guerra de agresión. Fue entonces cuando se citó una de las pruebas principales para la acusación de conspiración, el Memorándum Hossbach, un acta que un jefe de la Wehrmacht había hecho de una reunión secreta mantenida el 5 de noviembre de 1937 entre Hitler y sus más estrechos colaboradores como Göring o Raeder, y en presencia del ministro de Asuntos Exteriores Konstantin von Neurath, en la que se plasmaban por escrito los planes de ocupación de Europa por los alemanes. Los acusados no se sentían en modo alguno en peligro por tales acusaciones, e incluso cuando se mostraron imágenes de la ocupación de Austria o de Checoslovaquia, llegaron a mostrar su entusiasmo al recordar tiempos mejores. El Memorándum Hossbach supuso un importante revés para la defensa de los acusados. Desde el punto de vista histórico, parecía difícil aceptar que la actuación de Alemania había respondido a un plan preconcebido de Hitler. Más bien parecía fruto de una serie de decisiones tomadas sobre la marcha por una mente pues muchas veces errática, pero disponer del acta de una reunión en la que se planificaban diferentes estrategias para que Alemania consiguiera, mediante invasiones relámpago, su Lebensraum, su espacio vital, a costa de los países vecinos, supuso un misil en la línea de flotación precisamente donde las defensas creían tenerlo más fácil. Tampoco parecía que el ascenso de los nazis al poder hubiese sido acompañado por algún plan antisemita. Es cierto que las leyes de pureza de sangre se decretaron en 1935 y que en todos los territorios ocupados se produjeron matanzas indiscriminadas de judíos. Pero no fue hasta enero de 1942 cuando tuvo lugar la reunión genocida a las orillas del lago Wannsee, en la que se acordó lo que se denominó solución final o puesta en funcionamiento de los campos de exterminio bajo el mando de las SS. Algunos historiadores consideran que el diseño de los campos, de las cámaras de gas y de los crematorios fue anterior y que esa reunión, que solo duró 90 minutos, tan solo sirvió para colocar todo el entramado asesino bajo la dirección de las SS. Durante esos primeros días del proceso, pese a los sólidos argumentos con que contaban, las acusaciones parecieron confusas, pasando de un punto a otro sin orden alguno, porque el juicio parecía decantarse extrañamente a favor de los acusados. Pero el octavo día se proyectó la película grabada en los campos de concentración. Poco más de 45 minutos de crudísimas imágenes que reflejaban lo que los norteamericanos habían encontrado en los campos de exterminio. Para muchos de los presentes, incluidos algunos acusados, era la primera vez que tenían conocimiento de las atrocidades nazis, y el silencio, las lágrimas e incluso los sollozos aparecieron con nitidez en la sala. La reacción de los acusados fue bastante dispar. Algunos como Strater o Hess negaron la veracidad de la película. Otros como Fritzsche, Schanz o Funk se mostraron más afectados, y el último incluso rompió a llorar. Otros se taparon la cara y se negaron a mirar. Göring pidió silencio entre los que a su lado murmuraban. A partir de ese momento todo parecía indicar que el juicio terminaría en condena, pues semejante atrocidad de verdad no podía quedar impune. Pese a que pueda parecer extraño, el exterminio judío
no fue una acusación básica para ninguna de las cuatro potencias acusadoras, siendo como era el crimen más horrendo, joder, y el cargo más fácil de fundamentar desde un punto de vista jurídico. Siempre se ha considerado que esto fue así porque los aliados no habían tenido conocimiento de lo que ocurría en los campos de concentración hasta que los liberaron. Pero no, ahora sabemos que esto no se corresponde con la realidad. Por la documentación de que disponemos, sabemos que desde 1943 los aliados conocían su existencia y su finalidad, incluso aunque fuera parcialmente. Su capacidad aniquiladora también la conocían. Quizá una de las razones de esa desidia fue el hecho de que los soviéticos nunca consintieron la afirmación de que el Holocausto hubiera estado dirigido contra los judíos. Para la Unión Soviética, los asesinados se clasificaban por nacionalidades y por tanto los hebreos rusos se equiparaban a cualquier otro ciudadano de su Unión de Repúblicas. Desde esa perspectiva, claro, el carácter discriminatorio del genocidio se difuminó y podía considerarse un acto de guerra para evitar el hacinamiento de prisioneros. Hasta tal punto llegó el desinterés en esta acusación que una de las principales pruebas para la condena de varios de los imputados fue la declaración del comandante a Auschwitz, Rudolf Höss, que no fue acusado pese a las atrocidades que había cometido, que le llevaron a la horca meses más tarde, y que por el contrario fue llamado como testigo de la defensa de Ernst Kaltenbrunner. Es alucinante. El único español que testificó durante los juicios fue Francisco Boix. Lo hizo a petición de los franceses, contra Kaltenbrunner y contra Albert Speer. Con su declaración se acreditó la presencia de ambos en el campo de Mauthausen. Así quedó contradicho su alegato de que desconocían la existencia de los campos de exterminio y de todo lo que en ellos ocurría. A partir del 4 de diciembre, finalizado el trabajo de los norteamericanos, los británicos presentaron su acusación de guerra de agresión. Durante una semana se expusieron ante el tribunal las pruebas de las invasiones de sus vecinos europeos por parte de los ejércitos alemanes. La acusación de haber conspirado para organizar y provocar una guerra de agresión no era un tema sencillo, ni siquiera entre los aliados. Francia no veía con buenos ojos la imputación y además las defensas contraargumentaron con el hecho innegable, por otra parte, de que si se les acusaba de haber invadido el oeste de Polonia, Rusia había ocupado el este del mismo país en virtud del pacto Ribbentrop-Molotov, que permitió a los soviéticos, sin la oposición de Alemania, invadir además Finlandia y las repúblicas bálticas, y a ellos no se les juzgaba. Incluso la ocupación de Noruega por los nazis fue una acusación dudosa hasta el último momento, puesto que las tropas alemanas habían entrado en el país un día antes de que Inglaterra tenía programado para hacerlo. Pese a todas esas contradicciones, al menos morales, se acusó a Alemania de incurrir en guerra de agresión no justificada con 12 países, que fueron Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia, Grecia y la Unión Soviética. Posteriormente fueron los soviéticos y los franceses quienes presentaron sus acusaciones. El 17 de diciembre comenzaron a exponer los cargos contra las organizaciones, incluidas las SS. Parte de ellos se basaba en las pruebas sobre la implicación de sus médicos en experimentos con los prisioneros de los campos de concentración. La acusación contra el alto mando de la Wehrmacht se centraba en las acciones llevadas a cabo por el ejército alemán, en los crímenes de guerra y en los crímenes contra la humanidad. La Fiscalía presentó conjuntamente los casos de la Gestapo y del SD, del Servicio de Inteligencia, dada su estrecha colaboración. De hecho, a partir de 1939 se fusionaron en una sola unidad, la RSHA, o la Oficina Central de Seguridad del Reich. También se expusieron las acusaciones contra el gabinete del Reich y contra el cuerpo de líderes políticos del Partido Nacional Socialista Alemán. Fue la organización jerárquica mediante la cual los nazis proclamaban sus órdenes y su ideología. Esta parte del juicio fue la más tediosa, pues alargó demasiado la explicación detallada de los organigramas y de las jerarquías nazis. La acusación por crímenes de guerra y la violación de las leyes y costumbres de guerra también causó problemas a los fiscales. El principio de obediencia debida suponía en el derecho internacional que un subordinado no tenía que responder de sus actos en el cumplimiento de una orden. Y además es que así lo contemplaban incluso las leyes británicas en su British Manual of Military Law.
por lo que reformaron dicho texto en el 44. Y lo mismo hicieron los norteamericanos, para no incurrir en la paradoja de acusar por algo que sus propias normas contemplaban como lícito. El Estatuto de Londres, como te comentaba, eliminó de forma expresa esa excusa absolutoria precisamente por el problema que planteaba a la hora de acusar a numerosos oficiales. Pero entonces surgió la contrariedad de que se aplicaba una ley restrictiva de manera retroactiva. Por ejemplo, a Karl Dönitz se le acusó de haber abandonado a su suerte y en alta mar cientos de náufragos de los barcos aliados hundidos. La defensa pudo probar que no solo los aliados habían incurrido en el mismo hecho, sino que además estos habían atacado con aviones a los submarinos alemanes mientras socorrían a marinos aliados de barcos hundidos, lo que llevó al tribunal a considerar que no debía condenarse a Dönitz y a Raeder por estos hechos. El juez norteamericano fue aún más lejos y llegó a afirmar que la guerra en el mar realizada por los alemanes había sido más limpia que la de los aliados. Sin embargo, sí se llegaron a probar algunas ejecuciones de prisioneros no justificadas y contrarias a las normas de la guerra, lo que motivó su condena, claro. Las pruebas que presentaron los aliados para acreditar los hechos sostenidos en las acusaciones fueron de tres tipos. En primer lugar, estaban las pruebas documentales. La burocracia germana, meticulosa y ordenada, había permitido incautar millones de escritos que reflejaban con una frialdad pasmosa muchos de los hechos de los que se acusaba a los sentados en el banquillo. Todo se registraba, incluso los asesinatos. La gravedad del contenido de algunos de esos informes hizo que los autores negasen su firma, cosa que evidentemente el tribunal no creyó. Ese fue el caso de Göring, que después de negar que conociese la existencia de los campos de concentración, tuvo que enfrentarse a un escrito que recogía una orden suya, firmada por él, dando indicaciones a las SS para que procedieran a ejecutar la solución final, el exterminio judío. Pero el exceso de documentación incautada terminó suponiendo un problema. Ya te he dicho antes que al no tener claro cómo iba a ser el juicio, la comisión se limitó durante mucho tiempo a un trabajo burocrático, ¿no?, de archivo, de forma que los dosieres enviados durante la guerra y los que se incautaron después carecían de orden. Dicho de otro modo, no se habían sistematizado de acuerdo con la acusación, pues esta se decidió en el verano de 1945. Por eso, la Fiscalía únicamente dispuso de 2 o 3 meses para consultar cientos de miles de documentos, por lo que algunos de los más importantes se encontraron tiempo después. En el caso de las defensas, los informes, y no todos tampoco, se pusieron a su disposición solamente un mes antes del juicio. En algunos casos, ese límite de tiempo no les perjudicó, puesto que, como autores de los mismos, los acusados los conocían mejor que los aliados, y además sabían cómo localizarlos rápidamente. En segundo lugar, estaban las pruebas gráficas. Tanto las fotografías como las películas que se aportaron eran de dos tipos. Por un lado, estaban las realizadas por los ejércitos de liberación para dejar constancia de las atrocidades que encontraron en los campos, y por otro, las llevadas a cabo por los propios asesinos como recuerdo, que era increíble esto. Algunos responsables de los grupos de exterminio plasmaron en cientos de fotografías sus atrocidades. Incluso organizaron un concurso para elegir qué instantáneas reflejaban mejor el rostro de una persona en el instante previo a la muerte. Se hacían concursos de esas cosas, ¿no? La ingente documentación almacenada durante años y la incautada después de la guerra, junto a las impresionantes imágenes de las que se disponía, facilitaron la labor de la Fiscalía como nunca habrían podido imaginar. Pero aunque no todos estaban de acuerdo, se decidió añadir otro tipo de prueba que resultó determinante: las testificales. El relato de alguna de las víctimas de experimentos médicos y de esterilizaciones injustificadas realizados en los campos de concentración rompió definitivamente muchas de las líneas de defensa de los acusados. Es duro decirlo, pero en casi todos los casos los derechos de la víctima se extinguen con su vida, por lo que todo el proceso se centra en no vulnerar los derechos del acusado. Por eso, mostrar al mundo y al tribunal los ojos de unas personas que suplicaban justicia y que por estar vivos continuaban teniendo derechos fue una acertada estrategia de la acusación. Una de las críticas al juicio fue que se limitó el número de testigos de la defensa, pues el tribunal podía rechazar o admitir las pruebas libremente. Pero no parece que ninguno de los testigos rechazados fuera relevante.
Incluso, como te comentaba antes, el testigo de la defensa, Rudolf Höss, terminó convirtiéndose en una de las principales pruebas de cargo de la participación de alguno de los acusados en el asesinato masivo de los campos de concentración.